Bueno, un saludo para todas y todos quienes están en la sala, profesor Alexander Ortiz, a quienes se encuentran en línea, desde el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en red con RUDE Colombia. Tenemos esta tarde, dentro de las conferencias de 2025, dentro de la jornada académica del CADE UPTC, tenemos la conferencia Neuroeducación, cómo aprende el cerebro y cómo deberíamos enseñar los docentes, dentro del Seminario de Saber Pedagógico 1, que coordina quienes habla Celina Trimini. Muchas gracias, doctor Alexander Ortiz, por estar aquí. Voy a leer un breve currículo del doctor Alexander Ortiz Ocaña. Bueno, antes de leerlo, disculpen, también estamos en la plataforma Google Meet del doctorado de la UPTC y será publicada en YouTube en diferido posteriormente. Bueno, el doctor Alexander Ortiz Ocaña es doctor en Ciencias Pedagógicas de la Universidad Pedagógica de Holguín, Cuba. Doctor honoris causa en Iberoamérica del Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa, Lima, Perú. Magíster en Educación en Iberoamérica, Lima, Perú. Magíster en Pedagogía profesional de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de La Habana. Licenciado en Educación, docente de planta de tiempo completo de la Universidad de Magdalena, Santa Marta, Colombia. Director del Grupo de Investigación GIEDU, Infancia de Educación, categoría A en MinCiencias de Colombia. Investigador senior de MinCiencias, investigador de la línea de investigación Pedagogía e Interculturalidad del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Magdalena de Colombia. Conocedor de la realidad educativa colombiana, país en el que reside desde hace 2 décadas, conferencista, consultor y asesor pedagógico en varias universidades de Latinoamérica como Cuba, Brasil, México, Venezuela, Panamá, Chile, Paraguay, Ecuador y Colombia. Ha publicado más de 40 libros sobre pedagogía, currículo, didáctica, pedagogía del amor, didáctica problematizadora, modelos pedagógicos, lúdica, estrategias pedagógicas, innovación organizacional, dinámicas de grupo, modelos pedagógicos, docencia universitaria, epistemología de las ciencias humanas y sociales, metodología de la investigación educativa, decolonialidad de la educación, entre otros. Ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales, tales como los congresos de pedagogía 2001 y 2003, el evento internacional Creatividad y Sociedad, la tercera cumbre iberoamericana de educación en Panamá 2007, sí, el Congreso Internacional de Evaluación en México 2014 y el Congreso Internacional de Educación Infantil Paraguay 2016. Recibió el Premio a la Excelencia Educativa 2007 y 2008, otorgado por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa, con sede en Lima, Perú. Mejor pedagogo Nobel de Cuba en el año 2002. Antes de darle la palabra al doctor Alexander Ortiz, entonces usted va a tener el tiempo para la conferencia que considere entre los horarios que hemos establecido, y después tendrá la intervención las personas que están en sala y las personas que están en línea. Doctor Alexander, tenemos hasta las 3:30 de la tarde, iba a decir, bueno, hora de Colombia, usted está en Colombia, pero para los demás que están afuera, toda vez que después nos tenemos que trasladar para otra conferencia a otro recinto de aquí de la UPTC. Y antes de darle la palabra, quiero agradecer a todo el grupo administrativo del doctorado en Ciencias de la Educación de la UPTC, aquí en Tunja, por ahora en Tunja. Y además de eso, decir que esta conferencia también obedece al interés investigativo del estudiantado de la cohorte número 18 de este doctorado, y cuando se mencionó este tema, pues pensamos nosotros que sería la persona adecuada para que nos compartiera sus conocimientos al respecto. Doctor Alexander, tiene usted la palabra y el auditorio. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Me confirman si se está visualizando la diapositiva? Sí, doctor, se ve perfectamente. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos las doctorandas, los doctorandos de este importante doctorado de la UPTC RUDE Colombia. Muy feliz y estar nuevamente aquí con ustedes y agradeciendo a las directivas de la institución y personalmente a la doctora Celina por haberme extendido esta invitación de manera tan gentil. Voy a tratar de aproximadamente 45 minutos, una hora, hacer un planteamiento sobre la neuroeducación, intentando abordar la pregunta cómo aprende el cerebro humano
y cómo deberíamos enseñar los docentes sin tratar de responderla, porque es una pregunta que nos invita a la reflexión, a la indagación, y que la respuesta va a ser aproximativa. No vamos a tener una respuesta certera en este encuentro, pero por lo menos aproximarnos y dejar un espacio al final, aproximadamente media hora, para poder conversar, para poder responder interrogantes, inquietudes que ustedes tengan, y también para escuchar sus propias reflexiones, sus aportes. Durante mi reflexión voy a irles mostrando algunas de las obras que hemos publicado, que ustedes pudieran consultar para profundizar en este tema. Pero esencialmente, los 3 libros que yo he publicado que más se acercan a esta reflexión, aunque hay otros, pero lo que más se acercan a este tema son estas 3 obras. El libro que casualmente tiene el mismo título de la conferencia, o casualmente no, tiene toda intención, porque el título de la conferencia lo pude extraer de esta obra, Neuroeducación, cómo aprender cerebro humano y cómo deberían enseñar los docentes. Otra obra titulada Cerebro, Educación y Vivir Humano, cómo potenciar la inteligencia y las emociones. Y el libro de reciente publicación de este año, Neurociencias, Educación y Psicología, estrategias para la gestión de las emociones y el cuidado de la salud mental. Este es un tema muy polémico, muy controversial, que en los últimos 20, 30 años en Latinoamérica está siendo muy reflexionado al interior de las instituciones educativas y las universidades, porque se ha asumido por parte de las neurociencias cognitivas y también por parte de las ciencias de la educación, que el cerebro humano es la gran maravilla. Y cuando estudiamos el cerebro humano, enseguida surgen en nuestra mente estos interrogantes. ¿Cuáles son los misterios de la mente y del cerebro humano? ¿Qué piensan los más eminentes neurocientíficos de este siglo acerca de la relación mente-cerebro humano? ¿En qué están de acuerdo? ¿En qué no? ¿Qué aportes hacen las neurociencias del siglo XXI a la comprensión de la educación? Es muy importante tener en cuenta que cuando surgen las nociones de pedagogía, currículo y didáctica como parte de las ciencias de la educación, desde el punto de vista epistémico, de la historia y la epistemología de las ciencias de la educación, de la pedagogía, del currículo y de la didáctica, no se había producido aún un avance o una consolidación considerable de las neurociencias de la cognición humana. Las neurociencias como campo científico surgen después. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos de los sistemas categoriales de las ciencias de la educación han quedado, digamos que obsoletos o no responden a los nuevos hallazgos de las neurociencias. Entonces, los educadores no podemos actuar con arrogancia, no podemos actuar con desprecio, con rechazo hacia la neuropsicología, la neurofisiología o las neurociencias, porque estas nuevas ciencias de la cognición humana le están imponiendo nuevas lecturas a las ciencias de la educación, a la pedagogía, al currículo y a la didáctica. Lo que antes considerábamos que era formar, educar, enseñar o aprender, hoy se está reevaluando, se está resignificando a la luz de los hallazgos de cómo funciona el cerebro humano, de cómo funciona la mente humana. Esto lo podemos refrendar en los principales autores que nosotros hemos consultado, neurocientíficos, biogenetistas, neuropsicólogos, neurofisiólogos, que nos invitan a reconsiderar lo que nosotros estamos pensando que debería ser la pedagogía, el currículo y la didáctica hoy en día. Cuando leemos las obras de Stephen Ross, de John Medina, Rodolfo Ginás, colombiano, Marco Iacoboni, Antonio Damasio, un genio de las neurociencias, Giacomo Rizzolatti, Michael Gazzaniga, Ramachandran, Marsol, David Linden, Oliver Turnbull, Pierre Magistretti, Susan Blackmore, Corrado Sinigaglia, Francois Acermet, entre otros, nos damos cuenta que tenemos que reconfigurar, deconstruir, resignificar las distintas nociones, conceptos, principios y categorías del campo de las ciencias de la educación. Según Pacer y Ungerow, algunos científicos calculan
que los genes determinan alrededor del 50% de la personalidad de un niño. Por eso es que Alper afirma que aunque la experiencia puede ser el arquitecto del comportamiento humano, parece que nuestros genes son su base. O sea, hay una relación no directa, no determinante, pero sí que influye muchísimo entre la configuración biogenética de un niño y la personalidad de un niño. Quiere decir que cuando el niño, el joven, el adolescente llega a un sistema educativo, ya tiene una personalidad configurada que tiene una base biogenética extraordinaria y que la educación puede ejercer una influencia en su personalidad, mas no la modifica totalmente. Y estos datos no son triviales, es importante tenerlos en cuenta. Según Alper, el cuerpo humano está conformado aproximadamente por 34,000 genes. Y de estos 34,000 genes, aunque hay otros datos, pero este es el dato más aceptado en la comunidad internacional, de estos genes, aproximadamente el 70%, entre 20,000 y 25,000, participan en el funcionamiento del cerebro humano. Este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede desarrollar ninguna actividad, ni visual, ni auditiva, ni olfativa, ni gustativa, ni comunicativa, lingüística, cinética, en la que no participe el cerebro humano. En toda actividad humana, cualquiera que sea, con proyección interna o externa, participa la dinámica neuronal. No es posible desplegar ninguna acción, incluyendo el aprendizaje, por supuesto, la educación, la formación, en la que no participe el cerebro humano. Y si el cerebro humano está determinado en un 70% por los genes, quiere decir que probablemente cuando el niño llega a la escuela, al sistema educativo, su personalidad está configurada o probablemente su comportamiento va a estar determinado en un 70% genéticamente. No me gusta mucho hablar de por ciento en los procesos neuropsicológicos sociohumanos, pero es importante considerarlo, porque cuando el niño llega a la escuela, la educación solamente tiene un 30% de posibilidades de influir, pero esto no significa que no podamos transformar a ese sujeto. Si bien es cierto que al momento del nacer, el cerebro de un niño tiene 100,000 millones de neuronas, casi tantas células nerviosas como el número de estrellas que hay en la Vía Láctea, también es cierto que independientemente de este ejército neuronal que tiene el niño para ejecutar acciones en su vida cotidiana, la influencia educativa es importante porque se ha determinado que a través de la neuroplasticidad se puede modificar, se puede transformar el cerebro de una persona y también su configuración genética. Quiere decir que los genes son sociales, no estamos determinados genéticamente, pero el cerebro humano también es social, no estamos determinados neuronalmente. Los genes del cerebro condicionan nuestro comportamiento, mas no lo determinan. El comportamiento está determinado por la interacción entre esos 34,000 genes que representan la configuración genética con los 100,000 millones de neuronas del cerebro infantil que representa la configuración neuropsicológica y con las múltiples e infinitas interacciones sociales, humanas, culturales que puede tener un ser humano. Entonces, es importante tener en cuenta estos datos para determinar cómo diseñamos nuestra práctica pedagógica, los currículos y las estrategias didácticas. Si bien es cierto que el cerebro infantil tiene ese potencial neuronal, a los 20 años de edad aproximadamente el cerebro adulto solamente tiene 10,000 millones de neuronas. Quiere decir que un adolescente, un joven, pierde el 90% de sus neuronas en las 2 primeras décadas de su vida. Y lo más importante aquí no es solamente la cantidad de neuronas, sino las conexiones entre las neuronas. Cada neurona se puede conectar con otras 10,000 veces. Cada neurona puede establecer 10,000 conexiones con otras, que es a lo que le llamamos sinapsis. Y ahí en la sinapsis es donde se da el proceso de aprendizaje. Hay un dato muy interesante que es el de las neuronas especulares, las neuronas espejo. Se ha determinado por parte de la neurociencia que un joven puede configurar aproximadamente el 20% de neuronas espejo, que son aquellas neuronas
que se activan cuando el niño o el joven o el adolescente recuerda alguna acción que haya ejecutado él u otra persona o lo haya visto en la televisión. Entonces, desde el punto de vista psicológico mental, un adolescente, un joven puede ejecutar una acción que él no la ha pensado, que él no la ha determinado de manera deliberada ejecutarla. Puede ejecutar acciones que tengan una base mental o puede ejecutar acciones que tengan una base neuronal, porque aquí se da una dialéctica entre cerebro y mente que no son lo mismo. Según Bailey, en este número de células con las que nacemos existen más de 50 trillones de conexiones. Quiere decir que el potencial infantil para el aprendizaje es ilimitado. Es ilimitado el potencial, es ilimitada la influencia que puede ejercer la educación en la personalidad de un sujeto. Y por eso en la actualidad el aprendizaje ya no se interpreta como un simple acto de captación de conocimiento de conceptos para reproducirlos, sino que en la actualidad el aprendizaje se interpreta como la modificación o la formación de nuevas redes y circuitos de comunicación neuronal. Cuando se producen sinapsis y conexiones entre las neuronas, ahí podemos hablar que podemos decir y afirmar que se está produciendo en efecto un aprendizaje. Nosotros no podemos ver el cerebro en movimiento, como en muchos países del mundo, que sí existe la tecnología, imagen de resonancia magnética para conectar a seres humanos en electrodo y observar prácticamente las emociones, sentimientos y pensamientos humanos. Los maestros no tenemos esa posibilidad, pero nos podemos percatar en el aula de clase, en el acto educativo y pedagógico, cuando realmente un estudiante está aprendiendo, cuando hay interacción, cuando hay comunicación, cuando el estudiante realmente se queda motivado por el proceso, podemos determinar que estamos ejerciendo una influencia neuronal y mental. Entonces es importante tener en cuenta que la cantidad de neuronas no es lo más significativo, aunque lo es. Lo más significativo para la educación, porque nosotros no somos neurocientíficos, somos educadores, pedagogos, didactas, diseñadores de currículos, científicos de la educación. Lo más importante para nosotros desde el punto de vista de la neuroeducación sería la sinapsis, las conexiones entre las neuronas, porque allí es donde se activa el aprendizaje, la memoria, la conciencia, la inteligencia. ¿Y qué dice la neurociencia? Que esa activación se da cuando el cerebro enfrenta retos, dilemas, barreras, proyectos, problemas, obstáculos, dificultades, frustraciones. Por eso, desde el punto de vista pedagógico, la formación no estaría en transmitir conocimiento. La enseñanza no estaría en transmitir conceptos solamente y plantear asignaturas con temáticas, con unidades, con temas que el estudiante debe aprender, que debe captar para reproducir de manera pasiva. Por eso que muchas instituciones en el mundo están abandonando el currículo por asignatura y configurando un currículo basado en retos, basado en proyectos, basado en problemas. Esta es una idea curricular, pedagógica, didáctica que tiene una base fuertemente neurocientífica y por eso podemos afirmar que es la cultura de la pregunta, no de la respuesta, la que estimula la formación de redes y circuitos neuronales. En una clase, desde el punto de vista didáctico, es más importante la pregunta que la respuesta. Entonces el profesor no debe dar respuestas a los estudiantes, sino que más bien debe hacer preguntas, porque las preguntas son las que detonan el proceso sináptico. De ahí la importancia de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje basado en problemas, que es otra obra que nosotros proponemos, cómo aprender a gestionar retos y proyectos. Todo lo que tiene que ver con la pedagogía problemática, con la didáctica problematizadora, es importante para estimular habilidades creativas, desarrollar el pensamiento crítico, pero para estimular los procesos neuronales. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo llegué a Colombia, ustedes saben que yo soy de nacionalidad cubana, pero llevo 22 años ya viviendo en este hermoso país, y mi tesis de doctorado en Cuba estuvo relacionada con el aprendizaje basado en problemas, con la enseñanza problematizadora, pero en aquella época no tenía la conciencia, la convicción de la importancia que tiene la didáctica problematizadora para estimular los procesos
neuropsicológico de los estudiantes. Hoy, leyendo a los neurocientíficos, me percato que sí, de que la neurociencia plantea que el proceso sináptico se da cuando el estudiante aprende a partir de la resolución de problemas y no solamente cuando escucha al profesor. Entonces, la educación es quien dispone el aprendizaje en el estudiante. El genoma humano propone, pero la educación dispone. Hay una interacción entre la configuración biogenética y la configuración neuropsicológica y la configuración sociocultural del ser humano. El ser humano no está determinado genéticamente, no estamos determinados genéticamente, los genes determinan determinado componente de nuestra personalidad, pero no podemos reducir nuestra personalidad a los genes porque la educación puede también a través de la neuroplasticidad influir en la modificación genética, influir en la modificación neuronal de un ser humano. De manera que la educación es determinante para la historia personal, es determinante para la historia familiar, es determinante para la historia de la humanidad. A pesar de los cantos de sirena de algunos pseudo neuropedagogos, como yo los denomino, de que estamos determinados genéticamente, de que estamos determinados aprisionados por nuestro cerebro, sabemos que no es así, porque el cerebro también se modifica. Hace 30, 40 años se pensaba que no, que la configuración neuronal era estática y que ningún proceso externo podía modificar el cerebro. Hoy sabemos que sí, que a través de las estrategias didácticas y curriculares que utilicemos, podemos lograr una modificación física en el cerebro e incluso en los genes. Esto ya lo sabía Pavlov, el gran psicólogo ruso, a pesar de que Pavlov es enmarcado en la teoría conductista de la educación. Yo digo que los rusos, los psicólogos rusos, la psicología rusa, Pavlov, Alexander Luria, Lex Semyonov Vygotsky, Nina Talísina, Davidos, Galperín, Leontiev, esa gran estela de psicólogos rusos educativos que aportaron tanto a la educación con la teoría histórico-cultural denominada por el gran Vygotsky, la tenían clara, tenían claridad de la importancia del funcionamiento neuronal para la educación de una persona, porque Pavlov en el lejano 1927 ya afirmaba que debíamos confiar y esperar con paciencia que el conocimiento preciso y completo de nuestro supremo órgano, el cerebro, sea un día nuestro patrimonio para convertirse en la base principal de una sólida felicidad humana. Mientras más conozcamos cómo funciona el cerebro humano, estaremos en mejores condiciones para configurar un modelo pedagógico que sea compatible con el funcionamiento neuronal. Por eso hoy se habla de neuroeducación, por eso hoy se habla de neuropedagogía, se habla de neurodesarrollo, neurocurrículo, neurodidáctica, neuroevaluación. Se utiliza el prefijo neuro para dar cuenta de que los procesos que diseñamos deben ser compatibles con el funcionamiento neuronal. No es lo mismo diseñar un modelo pedagógico, un currículo, unas estrategias didácticas externas que no tengan en cuenta la dinámica y el funcionamiento del cerebro, que diseñar procesos educativos, pedagógicos, curriculares y didácticos que sean compatibles con el funcionamiento neuronal. En este sentido, como todos los niños nacen con 100.000 millones de neuronas, ninguno nace con más o menos neuronas, sino que ese proceso se puede ir modificando a lo largo de la vida, y como todos los niños nacen con 34.000 genes, eso significa que todos los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, todos los estudiantes nacieron ángeles. Y es una metáfora que utilizamos para dar cuenta que todos los estudiantes nacieron con el mismo potencial, nacieron con un potencial extraordinario para aprender y configurar cualquier desarrollo humano a lo largo de su vida. Pero los ángeles, seguimos con las metáforas, son ángeles de una sola ala. Y para poder volar necesitan el amor de los docentes. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver el amor en un tema de la neuroeducación? Bueno, si vamos a hablar de la neuroeducación, hay que interpretar
todo lo que nos están diciendo los neurocientíficos de cómo funciona el cerebro humano para que verdaderamente la pedagogía, el currículo y la didáctica puedan adaptarse a estos hallazgos de las neurociencias. Y nosotros pensamos desde esta mirada, lo pensamos desde el punto de vista sociológico, antropológico, pero vamos a ver que también lo pensamos o lo refrendamos desde las neurociencias, pero pensamos que la educación es la primera historia de amor. Que educar a alguien es como preparar un delicioso plato en la cocina, porque lo más importante es el deseo de hacerlo, el entusiasmo, la creatividad, la paciencia, el toque personal y sobre todo mucha magia y mucho amor. Cualquier persona no puede ser educador. A veces cuando voy a las instituciones educativas y hablamos de este tema me dicen, imagínense, el maestro tiene que ser de todo. Ahora neuropsicólogo también, neurocientífico también. Y no es que tengamos que ser neurocientíficos, pero sí tener en cuenta el funcionamiento neuronal para desplegar los procesos educativos y pedagógicos. Es cierto que la educación se inicia desde la sombra hablada. El niño empieza a educarse no cuando va a la escuela. El niño empieza a educarse desde que la futura madre comienza su proceso de gestación. La educación termina cuando dejamos de existir en este mundo, pero comienza cuando se configura la vida, cuando comienza la vida. El primer año académico al que asiste un niño son los 9 meses de embarazo de su futura mamá. Este es un dato que tampoco es trivial, porque la neurociencia ha determinado que el niño recibe de la mamá todas las influencias intrínsecas, endógenas, extrínsecas y exógenas. A los 5 años de edad puede tocar en el piano una melodía que la mamá escuchaba mucho cuando estaba embarazada y uno se asombra de por qué hace eso. Puede a los 5 o 6 años de edad reconocer el sabor de una pizza o de cualquier otro alimento que la mamá consumía mucho en el estado de embarazo. Puede reconocer a los 5, 6, 7 años de edad el aroma de un perfume, la fragancia de un perfume que la mamá consumía mucho cuando estaba en periodo de gestación. Por eso en muchos países como Japón, Dinamarca, Singapur, Cuba, se despliegan procesos educativos con las mujeres apenas que entran en el periodo de embarazo. Se desarrollan procesos educativos para esa futura madre que está embarazada, porque el desarrollo intelectual, cognitivo, el desarrollo afectivo, emocional y expresivo de la niña, del niño, empieza a configurarse en esta etapa etaria. Y hasta los 3 años de edad, hablando de por ciento, se dice que el cerebro humano se configura en un 70%. A los 5 años de edad, 5 o 6 años de edad, la primera infancia, el cerebro de un niño ha madurado tanto que se ha configurado en un 85%. Quiere decir que después de los 10 años de edad, la segunda infancia aproximadamente, es muy difícil educar. Muy difícil educar en el sentido de que ya no lo que tenemos que hacer es modificar las estructuras cognitivas, afectivas, emocionales, axiológicas, intelectuales y expresivas. Pero en la primera década de la vida se configura el cerebro. Por eso los padres deberían dedicar pues el mayor esfuerzo, y las naciones también, los países, a que la educación sea de la más alta calidad en la primera y en la segunda infancia. Porque, repito, después de los 10 años de edad, todas las estructuras ya se han configurado y lo que hace el educador es intentar modificarlas. Entonces, los maestros mejores preparados, más talentosos, deberían estar en la primera infancia y en la segunda infancia, que es donde se configuran estas estructuras cognitivas, intelectuales, afectivas y emocionales. Quiere decir, colegas, que el ser humano, como el huevo, en nidos de dolor será serpiente, pero en nidos de piedad será paloma. Independientemente de esa configuración biogenética, independientemente de esa estructura neuronal, podemos ejercer una influencia educativa extraordinaria con nuestras estrategias didácticas. Podemos contribuir a la transformación genética y neuronal
del niño, de los estudiantes, porque los estudiantes aprenden imitando modelos, aprenden por ensayo-error. El estudiante aprende todo lo que ve, lo que escucha, lo que siente, lo que experimenta. Somos modelos permanentes. Esto ya Vygotsky lo había descubierto cuando plantea que el aprendizaje se da en dos planos. Primero en el plano de las relaciones interpsicológicas y luego en el plano de la relación intrapsicológica. Y crea esa magistral noción de zona de desarrollo próximo, la distancia que hay entre lo que el niño puede hacer por sí solo y lo que el niño puede hacer con ayuda de los demás. Pero esa ayuda de los demás, que puede ser el maestro, el adulto, el compañero de clase, no es decirle la respuesta cuando está haciendo una pregunta. Esa ayuda de los demás es devolverle la pregunta con otra pregunta para estimular esa zona de desarrollo potencial y ampliar esa zona de desarrollo potencial. Vygotsky no era neuropsicólogo, no era neurocientífico, era psicólogo, pero tenía un coinvestigador en sus proyectos que era Alexander Luria, que es uno de los neuropsicólogos más citados en el mundo por la neurociencia actual. Alexander Luria y Lev Vygotsky, todo el equipo que yo mencionaba de la psicología rusa, los investigadores rusos, sin tener la tecnología en aquella época, estamos hablando de los años, digamos, 30, cuando Vygotsky desarrolla toda su obra, 1930, 1933, muere él, 38, fallece él, 34, porque fallece a los 38 años. 1934, Vygotsky desarrolló toda su obra entre 1924 y 1934, solamente en 10 años. Publicó más de 50 libros y más de 500 artículos, pero con tremendo equipo de investigación. Y Alexander Luria tenía una claridad meridiana estudiando la conducta, el comportamiento humano, tenía una claridad de cómo funcionaba el cerebro. Hoy la neurociencia cognitiva que tiene la tecnología para observar el cerebro en movimiento, ha refrendado estos hallazgos de estos psicólogos. Por otro lado, Carmen Escayón plantea que biológicamente los seres humanos somos seres amorosos, pero culturalmente hemos aprendido el lenguaje de la guerra, ejemplificándolo en las señas, los movimientos, las palabras, el ataque con piedra, el palo, la flecha, las armas de fuego, hasta los misiles con punta nuclear. El biólogo chileno Humberto Maturana también asume el amor o el amar como una emoción que permite transformar al ser humano. Quiere decir que la esencia humana parece que es el componente afectivo emocional y no el componente cognitivo intelectual. Y por eso Escayón nos dice que la educación es un proceso artístico donde la madre, el padre, la maestra, el maestro, el adulto es a la vez artista y obra de arte. Cuando nosotros intentamos desplegar un proceso educativo basado en las neurociencias, debemos tener en cuenta que no es lo mismo el cerebro humano como órgano misterioso que la mente humana como cualidad o atributo emergente. Cerebro y mente humana no son lo mismo. La mente humana es el resultado de la interacción neuronal, es el resultado de la interacción educativa. El cerebro humano está en la cabeza, la mente humana no está en la cabeza, la mente humana está en las relaciones. Pero en cada estudiante el aprendizaje se genera a partir de sus configuraciones neuronales y a partir de sus configuraciones mentales. Cuando el niño aprende, se está dando una trama mental, un entretejido psicológico, pero se está produciendo también un entramado, un entrelazado neuronal, que es algo que yo denomino configuración. La configuración es la red, la trama, el entretejido, el entrelazado. Entonces hay un entrelazado neuronal y hay un entrelazado mental. Y la mente es una propiedad emergente que aflora a partir de la interacción entre las neuronas, ya sea que la persona está interactuando con otras personas, con otros seres vivos, con el mundo, con el contexto, con el entorno o con ella misma, porque puede ser autodidacta y estar autoconfigurando su cerebro. Pero cuando hablamos de la mente humana, que es lo que más le interesa a la educación, lo que más le debe interesar a la educación no es el cerebro, sino la mente, porque el cerebro es causa y condición
de la mente, pero no es lo mismo que la mente, pero la mente sí es una propiedad educativa, porque la mente se configura a partir de los procesos educativos. Entonces la mente es una triada, una configuración triádica que entrelaza tres entretejidos complejos: la configuración cognitiva, la configuración afectiva y la configuración expresiva. ¿Qué descubrieron los neurocientíficos, los neuropsicólogos rusos y la neurociencia actual? Que cuando una persona decide algo a través de su configuración expresiva, lo hace mediante la mente que conoce, mediante su configuración cognitiva. Pero ambas, la configuración expresiva y cognitiva, que están estrictamente relacionadas, dependen necesariamente de la configuración afectiva, de la mente que valora. ¿Esto qué significa? Traducido al lenguaje educativo, pedagógico, curricular y didáctico, que sin afectos no se aprende. Que la esencia de la educación es el amor, que la esencia del acto educativo son los afectos, las emociones y los sentimientos, que parece que los seres humanos no somos solamente racionales, intelectuales y cognitivos, sino que la razón, el conocimiento, el intelecto, la cognición dependen y emergen de los afectos, emociones y sentimientos. Esto Piaget lo había descubierto también el gran psicólogo suizo Jean Piaget cuando decía: no hay conocimiento sin amor. Lo que pasa es que Piaget desarrolla su obra en todo el inicio del siglo XX, nace en el mismo año que Vygotsky, 1896, pero fallece en 1980, duró más tiempo, 84 años, en una época eminentemente racionalista en la que heredamos un paradigma intelectual cognitivo, y probablemente en las universidades y en todos los países que visitó, pues le pedían más interacción sobre cómo desarrollar el pensamiento de los niños, cómo desarrollar la cognición. Pero Piaget no dejó hablar de la afectividad. Es uno de los pocos psicólogos educativos, junto a Lev Vygotsky, que no separa la afectividad de la cognición, sino que la integra en esa maravillosa frase: no hay conocimiento sin amor. Pero Lev Vygotsky también tenía claridad en este sentido cuando decía que la esencia del último pensamiento humano es un sentimiento. O sea, Vygotsky decía: no hay pensamiento sin sentimiento. La persona piensa según como siente. Si esto es así, parece que Descartes estaba equivocado cuando decía: pienso, luego existo. Esto lo refrenda Antonio Damasio en su libro El error de Descartes, que demuestra que el cerebro humano es eminentemente emocional, que el cerebro humano no es cognitivo, no propende por el desarrollo del pensamiento, sino que se activa y se dinamiza a través de la configuración de afectos, emociones y sentimientos humanos. Entonces, la educación, si no soslaya estas ideas y si no le da a la espalda a los hallazgos de las neurociencias, debería ser eminentemente afectiva, porque vamos a estar de acuerdo en que la afectividad es la base de la cognición y la base de la expresión humana. Por otro lado, cuando una persona aprende, lo hace a través de todos los canales de percepción del cerebro, pero los hechos no se perciben de igual manera por cada estudiante. Por eso es que la escuela, más que transmitir conocimiento, lo que debe hacer es averiguar, indagar, develar, desentrañar, descubrir cuál es el sistema de configuración propio de cada estudiante, cuáles son sus estrategias y sus estilos de aprendizaje. Sabemos que el estudiante aprende a través de la vista, del olfato, del gusto, de la comunicación, del oído, del tacto, aprende con todo el cuerpo, con todo el cerebro, con toda su mente, con el sentimiento, con el pensamiento, con la acción, porque el aprendizaje es un proceso complejo y holístico, pero siempre predomina en el aprendizaje alguna conciencia vital. Es cierto que el estudiante, mientras más operaciones de aprendizaje ejecute, mejor. No es lo mismo que el estudiante aprenda solamente viendo y escuchando, observando y escuchando, que es lo que más hacemos en las escuelas, privilegiar dos órganos de los sentidos, la vista y el oído,
que el estudiante aprenda observando, hablando, escuchando, jugando, viviendo, interactuando. Mientras más conciencias vitales pongamos en funcionamiento, mucho mejor. La neurociencia nos habla de 3 estilos de aprendizaje: el visual, el auditivo y el kinético. En algunas escuelas esto se ha confundido, sobre todo en Estados Unidos, en algunos países de Europa, y lo que se hace es que se agrupan a los estudiantes por los estilos de aprendizaje. Entonces, los estudiantes que son visuales van para un salón, los que son auditivos van para otro salón, los que son kinéticos van para otro salón. Mi propuesta es más holística, más configurativa, tener en cuenta los estilos de aprendizaje, porque es cierto que nosotros privilegiamos alguno de ellos por encima de los otros, pero aprendemos con todas las conciencias vitales, aprendemos con la vista, con el oído, con el tacto, con el olfato, con el gusto, con el pensamiento, según el contenido de aprendizaje. Pero muchos estudiantes son más visuales que auditivos y kinéticos. Otros estudiantes son más auditivos que visuales y kinéticos. Otros son más kinéticos que visuales y auditivos. El maestro lo que debería hacer es tratar de identificar estos estilos, pero sin clasificar a los estudiantes, diseñar actividades pedagógicas, educativas, curriculares y didácticas que combinen estos procedimientos: actividades visuales, actividades auditivas, actividades kinéticas, y asumir una concepción del estudiante que sea relacional, porque el estudiante se relaciona con las personas que lo rodean a través de estos órganos de los sentidos, se relaciona con los elementos, fenómenos que observa y que experimenta, y a partir de esta interacción reconfigura los esquemas. Entonces, mientras más relaciones el estudiante establezca desde el punto de vista didáctico con él mismo y con los demás, mientras más interacciones educativas haya, más posibilidades hay de que él aprenda y se desarrolle. Entonces, la relación maestro-estudiante tiene que ser una relación horizontal, un proceso de interacción dialógico horizontal en el que el estudiante sea considerado como un participante activo del proceso, como un ser activo protagónico, y que el maestro no sea un dictador de clase, un dictador de asignaturas, de materias, sino no un transmisor de conocimiento solamente, sino un mediador de experiencias de aprendizaje, sobre todo afectivo, porque las experiencias de aprendizaje afectivo son las que estimulan el desarrollo integral del estudiante. Para ello, el maestro debe comprender las necesidades de los estudiantes, los deseos, los intereses, las expectativas, y no solamente seguir el plan de estudio, la dinámica curricular de tema 1, tema 2, tema 3, sino seguir el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Esta concepción, colega, nos brinda una nueva visión del papel de la maestra y del maestro. Porque en lugar de dar órdenes y de transmitir información para que el estudiante la absorba de manera pasiva, el maestro neurocientífico o neuroeducador debe encauzar los sentimientos del estudiante, canalizar sus emociones, brindarle cariño, brindarle ternura, brindarle afectos y sobre todo mucho amor. Esto me recuerda a una frase del poeta José Martí, héroe nacional de Cuba, quien decía que educar no es más que vincular la ciencia y la ternura. Educar es vincular la ciencia y la ternura. Entonces, la neurociencia ha refrendado estos elementos. Hace unos días leí un artículo en inglés donde se demuestra científicamente que el cerebro necesita del beso para su desarrollo. Esta es una metáfora, pero el artículo lo que demuestra con la investigación es que los genes en los niños se modifican cuando es acogido en un seno familiar, cuando es acogido por la madre, y cuando la madre o el adulto lo besa. No es lo mismo un niño que no reciba besos, abrazos, a una niña, un niño que es acogido por la mamá y que reciba besos y abrazos. El beso, el abrazo, el cariño, la ternura transforma físicamente la configuración genética, las interacciones entre los genes, y transforma físicamente el cerebro infantil. Quiere decir que el zorro de la obra El Pequeño Príncipe, ilustrados en este
dibujo, aunque ahí parece una ardilla, me quedó mal el dibujo, tenía razón cuando en uno de los pasajes de este gran libro, que no es para niños, sino para adultos, le dice al pequeño príncipe, domestícame. Y el pequeño príncipe le dice, ¿qué significa domesticar? El zorro le dice, significa crear lazos, significa crear vínculos. Y eso es la educación, crear lazos, crear vínculos. El zorro le dice, yo seré para ti, tú serás para mí. Cuando tú veas la zanahoria, te vas a acordar de mí por mi color. Cuando yo vea la mazorca de maíz, te voy a recordar por el color de tu cabello. Y entonces en esta obra hay una frase muy hermosa que para mí es la esencia de la neuroeducación. Cuando el zorro le dice, lo esencial es invisible para los ojos, no se ve bien sino con el corazón. Esta frase que nosotros la hemos llevado a la educación a través de lo que hemos denominado pedagogía afectiva, modelo pedagógico afectivo o pedagogía del amor y la felicidad, pedagogía del amor y escuela feliz, es otra de las obras que hemos publicado sobre este tema, tiene un fundamento neurocientífico extraordinario y por eso yo digo que debemos instaurar el corazón en el cerebro de nuestros estudiantes. Pero esta es una idea no solamente poética y romántica, sino que los neurocientíficos han descubierto que el cerebro aprende de manera afectiva y de manera continua. Cuando una persona observa algo, escucha algo, que puede ser una clase, la explicación de un profesor, como ahora, olfatea algo, prueba algo, o siente algo, o piensa sobre algo. O sea, cualquiera de las 6 conciencias vitales. Son 6 las configuraciones de aprendizaje del ser humano, 6 configuraciones de aprendizaje, 6 conciencias vitales, ¿ya? El observar, el escuchar, el olfatear, el gustar o conversar, el sentir, el tacto y el pensar, la mente humana. Aprendemos a través de la vista, el olfato, el tacto, el gusto, el oído y la mente. Cuando cualquiera de esas configuraciones se pone en funcionamiento, sea contemplando un proceso externo o contemplando un proceso interno, lo que se activa es el hemisferio derecho del cerebro o el llamado sistema límbico, donde aparece la amígdala, que es un órgano parecido a la almendra, que es el que se dispara, es el que se dinamiza y emite el sistema neuronal del sistema límbico, de la configuración límbica del ser humano, es el que emite los neurotransmisores para activar la memoria, la cognición, el intelecto, todos los procesos cognitivos. Pero primero el ser humano siente, se emociona, hay un afecto primero, hay una afectividad primero y luego viene el intelecto, luego viene la cognición. Y esto se da a las 24 horas del día, porque el cerebro humano está aprendiendo durante todo el tiempo, nunca se detiene. La mente descansa cuando vamos a dormir, pero el cerebro no. El cerebro no descansa. El cerebro sigue funcionando, el cerebro aprende de manera continua a las 24 horas del día, pero lo hace no de manera cognitiva e intelectual, sino de manera afectiva y emocional. Entonces, desde el punto de vista neurocientífico, también esta idea de instaurar el corazón en el cerebro de los estudiantes es muy valiosa. Y bajo esta doble y maravillosa perspectiva están los fundamentos para la educación emergente en este tercer milenio. Desde la afectividad hacia la cognición y no dejar la cognición y el intelecto para la escuela y la afectividad, el amor, emociones y sentimientos para el hogar y para la familia. No, ambas instituciones que educan, la escuela y la familia, deben de manera mancomunada trabajar para establecer este tipo de interacción. Desde la afectividad hacia la cognición debe darse el proceso educativo. Aquí algunas de las obras donde abordamos estos temas, el que yo les mencionaba, el modelo pedagógico afectivo para la escuela y el hogar, donde planteamos una neuroeducación de la felicidad, hacia una neuroeducación de la felicidad, pedagogía del amor y escuela feliz, porque pensamos que, bueno, si el estudiante aprende a través de la interacción
entre la mente y el cerebro humano, y la esencia del cerebro es el amor, es el afecto, entonces la escuela debe ser feliz. El modelo pedagógico educativo debe ser afectivo y debemos configurar una neuroeducación de la felicidad. En el marco de la pandemia, tomamos más conciencia de este tema por todas las afectaciones emocionales, afectivas que tuvimos todos los seres humanos, y estamos viendo hoy el impacto en las universidades, en las instituciones educativas. Por eso nosotros nos hicimos la pregunta, ¿cómo formar, enseñar y evaluar en el siglo XXI? Y planteamos una pedagogía, un currículo y una didáctica después de la pandemia, que no es más que una neuroeducación. La neuroeducación integra esa concepción pedagógica, curricular y didáctica. Si bien es cierto que la educación del ser humano se ha desarrollado a lo largo de su historia y de su epistemología desde la antigua Grecia, con la noción de pedagogía, que etimológicamente traduce el cuidado del niño, que es una noción refrendada por Herbart a través de la categoría formación, el Bildung, alemán, formación, en su obra temprana de inicio del siglo XIX, Pedagogía General derivada del fin de la educación. Y si bien es cierto que Juan Amos Comenio, en el inicio del siglo XVII, con su didáctica magna, nos enseña la importancia de los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, y luego Franklin Bovee, John Dewey, Ralph Tyler, y la traducción de John Dewey de Lorenzo Luzuriaga con las obras relacionadas con el currículo, que permite organizar el proceso educativo. Y si bien es cierto que estos tres procesos educativos, el proceso pedagógico, el proceso curricular y el proceso didáctico, los hemos refrendado a través de el planteamiento de Juan Jacobo Rousseau a finales del siglo XVIII, donde demuestra la educabilidad del ser humano en su gran obra Emilio o de la educación. Ustedes pueden darse cuenta que muchas de estas obras, que han sido fundantes para el campo pedagógico, curricular y didáctico, se escribieron muchísimo, pero muchísimo antes que los hallazgos de las neurociencias, que tienen apenas, digamos que 40 años, 40, 50 años. 40, 50 años en la ciencia es un tiempo relativamente corto. Y se dice que del funcionamiento del cerebro solamente se conoce un 15 y un 20%, imagínense. Si lo que se conoce es un 15 y 20% del funcionamiento del cerebro humano, ¿qué nos deparará el futuro en la educación? Dentro de 15, 20 años, ¿qué tendremos? Cuando se conozca más cómo funciona el cerebro del ser humano. O sea, ¿hacia dónde nos lleva esta idea? Entonces, las ciencias de la educación no se pueden quedar atrás. No es abandonar estos autores ni estas obras, es deconstruirlas, problematizarlas, resignificarlas, reconfigurarlas, no tenerle temor a las nociones de neuroeducación, neuropedagogía, neurocurrículo, neurodidáctica. Porque yo lo que pienso es que la educabilidad del ser humano cada día es más fuerte y es más válida, porque la relación es bilateral. Los neurocientíficos solos no pueden, los educadores solos tampoco. Entonces tenemos que establecer una relación entre los neurocientíficos, los neuropsicólogos y nosotros, los científicos de la educación, y máxima a nivel doctoral. O sea, conocer todos estos hallazgos de las neurociencias nos permite reconfigurar la pedagogía para hacerla mejor, enaltecer la teoría curricular, enaltecer las teorías didácticas para hacerlas, atemperarlas y hacerlas más compatibles con el funcionamiento del cerebro humano, sin abandonar estas nociones, pero sí recrearlas a la luz de los hallazgos de las neurociencias cognitivas en los últimos 40 y 50 años. Puede ser que algunas acciones pedagógicas, curriculares y didácticas de hace 20 años eran válidas, pero hoy, sabiendo cómo funciona el cerebro y la mente humana, ya no son válidas. Entonces tenemos que resignificar, reconfigurar a la luz de las neurociencias los planteamientos pedagógicos, curriculares y didácticos.
Cuando nosotros hablamos de la educación a nivel de sociedad, sabemos que la educación ha sido estudiada por teorías pedagógicas, curriculares y didácticas. Los seres humanos somos los únicos seres vivos que no podemos vivir sin conceptos, y hemos creado 3 conceptos que he mencionado muy importantes para explicar y transformar la educación. El concepto pedagogía, que estudia la formación del ser humano; el concepto didáctica, desde la educación escolarizada, que estudia el enseñar, el aprender y el evaluar; y el concepto currículo, que estudia cómo organizar el proceso. El currículo es el puente, el viaducto. Por eso hoy se habla al interior de las obras de neurocurrículo. Y cuando hablamos de currículo, pues estamos teniendo en cuenta la dimensión estática del currículo, la dimensión dinámica, que se refrenda en los 3 niveles curriculares: el macrocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo. Yo pienso que en las estructuras, que la neuroeducación se materializa, cobra vida en la escuela en estos 3 niveles. Porque nosotros lo que hacemos cuando configuramos estos 3 niveles es diseñar y elaborar documentos. Entonces, en las instituciones educativas y universidades tenemos documentos macrocurriculares, documentos mesocurriculares, documentos microcurriculares, y allí, en esos documentos, es donde debemos refrendar los aportes de las neurociencias. Entonces, cuando configuremos el modelo pedagógico de una escuela, cuando configuremos el proyecto educativo institucional, cuando configuremos todos los documentos macrocurriculares, los acuerdos de convivencia, los planes de mejora, el plan de estudio, los sistemas de evaluación, hay que tener allí en cuenta los hallazgos de las neurociencias en los últimos 40, 50 años. Cuando configuremos los programas de área, los programas de asignatura, y lo más importante, algo que hemos llamado neuromicrocurrículo, cuando configuremos los planes de clase, allí en la clase, desde el punto de vista de las neurociencias, cómo vamos a orientar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Eso no significa que no vamos a tener en cuenta los modelos pedagógicos, los enfoques y las tendencias pedagógicas que han proliferado a lo largo de la historia de la educación. Los vamos a tener en cuenta, pero debemos tener en cuenta también que en la actualidad emergen nuevos modelos pedagógicos, que son los llamados modelos neuropedagógicos, el aprendizaje neuroconfigurador, entre otros, que tienen en cuenta estos hallazgos que nosotros hemos mencionado y otros hallazgos más complejos. Entonces, la pedagogía, que estudia la formación del ser humano; la didáctica, que estudia los procesos de evaluación, aprendizaje y enseñanza; y el currículo, que estudia la organización del proceso, se van cada vez más reconfigurando. Hoy yo he visto obras tituladas, así como lo he mencionado: neurodidáctica, neurocurrículo, neuropedagogía, neuroformación, neuroevaluación, neuroaprendizaje, neuroenseñanza. A veces se critica que se utiliza mucho el prefijo neuro, pero es como para dar cuenta que la pedagogía, el currículo y la didáctica no desaparecen, pero que deben ser compatibles con el funcionamiento del cerebro y de la mente humana. A partir de aquí, con esto vamos a ir cerrando mi intervención para dar un espacio para preguntas, aportes, reflexiones por parte de ustedes, y que no sea solamente una conferencia. Me gusta más el conversar. Vamos a ir cerrando con algunos interrogantes que, si bien es cierto que no le vamos a dar respuesta totalmente en esta intervención tan pequeña de 1 hora y media, pero que sí nos invitan a seguir pensando y a seguir conversando y reflexionando. ¿Por qué es necesario un aprendizaje basado en el funcionamiento del cerebro humano? ¿Desde qué perspectiva podríamos enfocar el desarrollo humano integral y el aprendizaje neuroconfigurador? ¿Cómo aprende el cerebro humano y cómo deberían enseñar los docentes? ¿Cuál es el rol de las neuronas en el aprendizaje humano? ¿Cómo estimular los procesos cognitivos, el pensamiento, la inteligencia, y crear nuevas redes y circuitos de comunicación neuronal? ¿Cómo influyen la afectividad humana y las emociones en el desarrollo cognitivo? ¿Cuál es el impacto de los procesos afectivos y cognitivos en el comportamiento humano? ¿Qué relación existe entre los estados emocionales del ser humano y el desarrollo de sus capacidades intelectuales? ¿Cómo la corteza cerebral, con su maravillosa computadora humana, con miles de millones de células en movimiento,
se relaciona con el sistema límbico que yo mencionaba, que regula los estados de ánimo, sentimientos y emociones. ¿Por qué y cómo todo ser humano puede llegar al máximo de sus potencialidades, sea cual sea su contexto, su condición? ¿Por qué una mirada, un saludo, una sonrisa, un abrazo o un beso, que puede ser en el salón de clase, un abrazo, una sonrisa, una acción tierna y cariñosa del maestro, puede cambiar la química del cerebro y hacer que nos sintamos mejor y podamos aprender de una manera más agradable? ¿Cuál sería la ruta didáctica del aprendizaje neuroconfigurador? Aquí tenemos la amígdala o todo el sistema límbico, el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, que participa, que conspira para el aprendizaje humano, que es un sistema afectivo y eminentemente emocional. ¿Será cierto que el ser humano es eminentemente afectivo y emocional? ¿De qué manera podemos construir una educación basada en los afectos, emociones, sentimientos y en el amor, sin descuidar el desarrollo cognitivo, intelectual de nuestros estudiantes? Pues los modelos y enfoques pedagógicos que han proliferado a lo largo de la historia de la educación nos han brindado luces, pero se necesita construir nuevos modelos pedagógicos, nuevas teorías del aprendizaje que sean compatibles con el funcionamiento del cerebro humano. No están construidos aún. Cuando nosotros leemos todos los modelos pedagógicos que han proliferado a lo largo de la historia de la educación y todos los enfoques, vemos que ninguno de ellos es tan completo que sea compatible con el funcionamiento del cerebro humano. Por eso, si nosotros como maestros le decimos a la gente que el cerebro es una aplicación, así como tenemos muchas aplicaciones en el celular que la utilizamos constantemente, quizás las personas empiecen a usar el cerebro. Los invito a que usemos con amplitud, con profundidad, el cerebro en nuestras clases. Y a estos interrogantes le daremos respuesta en este conversar alternativo. Con eso finalizo mi intervención. Creo que exactamente una hora. Muchas gracias. Aquí va a colocar mi email para cualquier intercambio posterior que deseen tener. Y bueno, abrimos los micrófonos si hay un moderador, si hay preguntas, reflexiones, aportes, dudas, inquietudes. Creo que nos quedan 15 minutos para seguir conversando. Muchas gracias por su atención. Bueno, doctora Alessandra Ortiz, muchas gracias por su conferencia, sobre todo por todas esas preguntas, reflexiones y retos que nos dejan. Y usted ha planteado, voy a decir en un minuto solamente, esa relación cerebro-mente a través también de la cultura, ese proceso educativo entre el amor, el afecto y la cognición, y sobre todo este proceso que se está dando sobre la neuroeducación. Creo que esto que usted ha planteado abre el debate. Escuchamos las preguntas de aquí, de las personas de la sala, y luego algunas preguntas si hay de las que están en línea. ¿Quién quiere conversar? Bueno, primera, segunda palabra, dale. Sí, dirígete a la doctora. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su intervención tan realmente que viene tan a una realidad y a un momento tan importante como el que estamos viviendo. Para nadie es ninguno de los que estamos aquí ignoramos que después de la pandemia el tema de la neuroeducación y de los estados de ánimo se volvieron muy importantes. La sensibilidad de las personas se está mirando diferente a partir de allí. A mí me gustaría, y con todo lo que hemos escuchado acá y lo que hemos venido escuchando en el discurso pedagógico en otros escenarios, ahorita se levantó en los jóvenes sobre todo un proceso psicoemocional muy difícil. Muchos estudiantes, muchos jóvenes con ideación suicida, mucho cutting,
muchas situaciones que realmente nosotros decimos qué es lo que está pasando, qué se levantó en contra de los jóvenes o qué es lo que están viendo, qué es lo que están consumiendo en toda esta lectura de contexto que hacen, porque es que realmente es muy preocupante, de verdad, diversidad de temas que se están generando desde la emoción y que realmente están incidiendo en la parte de producción educativa. De igual manera, tenemos también estos estudiantes con diversidad de situaciones de discapacidades cognitivas, que siento que la neuropsicología, es que ahorita hay tantas neuros que se han creado a partir de estos temas y que de verdad cada una es tan importante y tan relevante en todo este proceso porque son procesos no solo ni educativos ni de la sociedad, sino de vidas, de procesos de vida, de desarrollos humanos que se están estancando por X o Y situación. A mí me gustaría, doctor, que nos hablara un poquito acerca de esas dos posturas, lo de lo psicosocial, esa problemática psicoemocional que se ha venido despertando, cómo podríamos intervenir y que ya esto se le está fugando de las manos a los orientadores y a los médicos y que la parte de discapacidad también es otro tema que está afectando bastante. Gracias. Doctor Alexander, ¿a usted cómo le parece? ¿Escucha uno por uno y después va comentando o escuchamos todas las reflexiones que hay en la sala? Varias preguntas mejor y quizás podamos dar respuestas más integradoras. Vale, Jardán. Doctor Alexander, muy buenas tardes. Me llama mucho la atención lo que usted dice y como dice mi compañera, el exceso de la palabra neuro parece que devela es como el desconocimiento y por eso le vamos poniendo neuro a todo, porque así como desde el punto de vista de la educación el sujeto de estudio es el estudiante y cómo hacemos toda una exploración para el enseñar la pedagogía y la didáctica, desde las neurociencias es al revés, todo el proceso es inverso y es en cómo funciona el cerebro y desde ahí nos vamos saliendo a la psicología de la cognición, a las neurociencias y vamos viendo cómo es que ocurre la interacción social, o sea, de adentro hacia afuera. Eso explicaría por qué cuando la mirada es de afuera hacia adentro, todo es neuroconocimiento, neuromarketing, neuropedagogía y neurodidáctica. Entonces, a mí me parece que el sobreuso viene en pro a que algo que nos parecería obvio, neuroeducación redunda en lo que debería ser la educación. Porque la educación es un problema, como usted lo dice, meramente cognitivo. No entendería uno por qué hablar de neuroeducación cuando la educación no podría ser otra cosa que neuro. Por otro lado, usted mencionaba algo interesante y era, ¿somos seres racionales o somos seres emocionales? Usted también citó al doctor Maturana, quien dice, somos seres emocionales con explicaciones racionales a lo que hacemos. Entonces, ¿y por qué somos seres emocionales? Somos seres emocionales porque somos animales, nos guste o no, con una cognición diferente. Y ahí vendría otra pregunta, ¿la cognición dónde se encuentra? ¿Se encuentra en el sistema nervioso central o tiene un tipo de dispersión celular? ¿Pensamos con el cuerpo o pensamos con la mente? Y usted acaba de mencionar, la mente es una función, podríamos decir, citando a Ginás, como usted lo ha hecho, la mente es una función matemática del cerebro. Entonces, ¿estamos pensando con el cuerpo y las emociones o estamos pensando con el cerebro y la racionalidad? Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguien más en sala que va a preguntar? Sí, Janet. Sí, muy buenas tardes. Investigador Alexander Ortiz. Yo ahondo un poco en lo que los compañeros han mencionado y recordaba que Rodolfo Ginás nos hablaba de su experiencia como estudiante y él hablaba de lo frustrante que fue ir a una escuela. Y a mí me cuestiona mucho mi investigación, la investigación pues que yo he pensado hacer
que es el análisis de cómo se están aplicando unos enfoques didácticos en mi área. Pero a veces yo siento que quedo corta porque yo siento que nosotros le quitamos la libertad, la creatividad a los estudiantes en la forma en que nosotros estamos enseñando. Entonces, nosotros queremos que ellos estén dentro de unos cánones que incluso están en nuestra cabeza, o que un parámetro de un ministerio o de unos DBA nos dice, pero finalmente, viendo los procesos educativos, yo a veces veo que me quedo corta en lo que quiero investigar, que es un análisis de cómo se aplican unos enfoques y si eso es suficiente, porque si yo analizo y doy un resultado y digo que en efecto el problema son los enfoques didácticos del lenguaje, pero yo sigo coartando a estudiantes y yo sigo en ese proceso y seguimos los docentes en ese proceso en el que no, es que la forma de coger el lápiz es esta y la forma en que tú tienes que caminar es de esta manera y la forma en que tú debes hablar es de esta otra manera. Y si tú me estás haciendo preguntas, significa que tú lo que quieres es sacarme de mi posición como docente, de mi posición de autoridad, de mi posición. Y en realidad yo creo que esa pedagogía de la pregunta de la que su merced habla es un riesgo que a veces no queremos asumir los docentes y es un riesgo que, pues que finalmente, ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo lo logramos? Más allá de simplemente llegar a analizar qué pasa con un enfoque didáctico de un área. Es como lo que quisiera preguntarle si de pronto añadiendo algo más o incluso cambiando el tema, estaría abierta, estaría dispuesta, porque a veces veo que lo que uno hace es ir a analizar unos contenidos, pero su metodología no cambia, su forma de percibir el mundo no cambia, que es lo que finalmente también moldea la educación. Gracias. Mire, las dos últimas intervenciones en sala porque debemos retirarnos, entonces la compañera de El Salvador y luego la... Buenas tardes, doctor Doris Cortés. Estamos de visita en UPTC. Somos estudiantes de la Universidad de El Salvador en nuestra pasantía internacional. Me gusta mucho el planteamiento que hace de la triada de la mente humana. Veo que en ese planteamiento hay un punto donde converge, donde se relaciona, donde se da efectivamente esta triada. No sé si usted, desde su experiencia, ha podido experimentar cómo lo llevamos al microcurrículo. Esa es la pregunta principal. Gracias. Bueno, última intervención. No, pero primero tú, luego el profesor. Perdón. Gracias, muy buenas tardes, doctor Alexander. Muchas gracias por la conferencia. A mí me llama la atención el hecho de la afirmación que su merced menciona, la neuroeducación se materializa en las instituciones educativas. Quisiera preguntarle, ¿cuál considera usted que han sido o que son retos, oportunidades o cómo articular ese discurso neuroeducativo con las políticas públicas de la educación en Colombia? Y desde su experiencia, ¿qué estrategias le han resultado útiles para usarlas o traducir esos hallazgos que has hecho desde la neuroeducación con respecto a las prácticas docentes? Gracias. Bueno, entonces, el profesor Gustavo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor Alexander, muy amable. Yo, además de estar aquí con los compañeros del doctorado, también soy rector de una institución educativa con un éxito creciente y sostenido. Ojalá podamos tener otra conversación con usted para poder profundizar en lo impactante o la importancia de las emociones en el aprendizaje, pero quiero preguntarle cómo impactar las emociones positivas y negativas en la consolidación de la memoria y cómo pueden los docentes crear un ambiente emocionalmente seguro
y estimulante, principalmente en instituciones educativas diversas y que tienen que ver con tantas situaciones que vive el país en las diferentes regiones que lo conforman. Gracias. Bueno, aquí está muy animada la situación, entonces le vamos a dar la palabra a otra compañera. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Cero. Yo tengo una pregunta la he tenido desde mi experiencia estudiantil, y es el hecho de, y lo comparaba con The Wall de Pink Floyd, en el que nos hablaban de la educación y el sistema educativo como una cárcel, de esas experiencias negativas que lo marcan a uno normalmente, y tiene mucho que ver con lo que hablaba mi compañera de la educación como escuela castrense, de nosotros vamos y nos moldean y nos establecen un prototipo que es lo ideal esperado, sin tener en cuenta la individualidad y la personalidad, el contexto del que se está formando. Específicamente mi pregunta tiene que ver con cómo se asocia y cómo se empieza a trabajar esa transformación en la educación desde el concepto de la neuropedagogía, y cuáles serían pues sus estrategias. Gracias. Bueno, Samir también va a intervenir. Muy animado. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su exposición. No, quisiera leer rápidamente, porque siempre se le atribuyen un poco como de responsabilidades tanto a docentes como a instituciones. Entonces quería leer ahí un pedazo de un escrito de un profesor que dice: es tanta la corrupción y la violencia que en todo el país se respira una ansia de restauración de valores. Se le atribuye a la educación el desmoronamiento de ellos y se le responsabiliza de su restablecimiento. Todos a una, religiosos, extremistas de izquierda, culturalistas y constructivistas, le asignan a la educación ese papel regenerador. Predomina en ellos la concepción concientizadora de la educación, para unos en el apostolado religioso, para otros en la formación de una conciencia revolucionaria, para algunos en la adquisición de un espíritu científico o una actitud cultural. La obsesión axiológica que así se conforma va del fervor religioso al indoctrinamiento político, a la culturalización ilustrada. La educación por sí misma es importante para regenerar la sociedad. Si la sociedad misma no se transforma, ¿cómo puede lograr la escuela sola influir una actitud tolerante, cívica, de reglas de juego definidas y respetadas, si el Estado, la justicia, el sector financiero y productivo ni las establece ni las respeta? ¿Por qué exigirle a la escuela lo que la sociedad no le permite dar de sí? Por ejemplo, el motor principal que mueve la economía es la ley de la máxima ganancia. Resulta un contrasentido responsabilizar a la escuela de una cultura de violación de las reglas de juego establecidas por la sociedad, si los mismos gobernantes transgreden olímpicamente los principios establecidos en las constituciones políticas de los países. Bueno, gracias. Entonces, ya este es el panorama de la sala. Doctor Alexander Ortiz, tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias. Interesante todas las preguntas. He configurado aquí unas ideas, unas pinceladas para elaborar una respuesta, plantear una respuesta integradora, aproximativa, que no va a ser, por supuesto, completa. En el chat dejé mi número de celular también para continuar reflexionando. Me pueden escribir por WhatsApp y seguimos interactuando, porque sé que no va a dar tiempo responder a profundidad todas las inquietudes, pero todas las preguntas están relacionadas y me parecen muy profundas y muy interesantes. Y voy a comenzar la reflexión conectando con el último planteamiento que se ha hecho de la importancia de no juzgar a la escuela por procesos y por situaciones, actividades que deberían ser desplegados a nivel societal. Toda la sociedad tiene que ser educadora. El maestro de la escuela no es la única responsable de las falencias, fisuras que haya en un acto, que exista en un acto educativo, o por las dificultades que muestren los estudiantes. Entonces, me parece que es importante crear un ambiente seguro
a nivel de sociedad que pudiera lograrse desde el despliegue de políticas públicas. Hay una pregunta relacionada con esto, cómo lograr que desde las políticas públicas se pueda implementar estos modelos educativos y pedagógicos que propenden por la estimulación neuronal y mental. Hemos leído en algunos documentos del Ministerio de Educación Nacional de hace algunos años que se habla del aprendizaje de la cuestión neuroeducativa, pero para solamente para las licenciaturas en educación infantil, no para el sistema educativo en general. Y a mí me parece que este es un tema que debería debatirse a nivel educativo en general, a nivel societal. Si no se logra un ambiente seguro desde la política pública, desde la política educativa pública a nivel societal, pues es muy difícil que de manera cabal, de manera completa, la escuela, el maestro, el educador pueda lograr una transformación integral, holística de los estudiantes. Es cierto que podemos hacer algo al interior de la escuela desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista microcurricular, de estimulación de la mente humana, de fortalecimiento de la mente humana, de fortalecimiento del cerebro de nuestros estudiantes a través de las estrategias que nosotros utilicemos, pero lo que hacemos en la escuela, aunque lo hagamos casi perfecto desde el punto de vista neurocurricular o neurodidáctico, pues va a ser lacerado, va a ser afectado por las situaciones de la sociedad, de manera tal que la sociedad, la comunidad, el gobierno, la familia, la escuela deben integrarse, porque esta es una responsabilidad, la educación es una responsabilidad de todos. Lo que yo sugiero en las reflexiones humildes que hemos hecho es que desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista microcurricular, las estrategias que nosotros utilicemos estén enmarcadas en la problematización y en el diálogo, en la conversación. Ir abandonando la didáctica tradicionalista en un proceso educativo en que el docente habla y el estudiante escucha, el docente enseña y el estudiante aprende, el estudiante no puede preguntar y no hay diálogo, no hay conversación, para pasar a una didáctica, a un microcurrículo cuya estrategia principal es el preguntar y el conversar. Pero preguntar y conversar para activar los afectos y las emociones. O sea, en mi lógica de la enseñanza hay 3 etapas desde el punto de vista microcurricular. Y la primera etapa es el sentir, la segunda etapa el pensar y la tercera etapa el actuar. Nosotros a veces en las clases vamos directamente al actuar y soslayamos el acto de pensar, ya no pensamos y muy poco sentimos en las clases. Entonces, el acto educativo, tal como yo lo visiono desde esta mirada neurocientífica, neuroeducativa, es un acto que estimula afectos, emociones y sentimientos, sensaciones que son la base de la cognición del intelecto y que a su vez son la base para la expresión, para la conducta y para la actuación. O sea, es invertir la pirámide. En vez de actuar para luego pensar y reflexionar, se trata de preguntar y conversar desde el punto de vista didáctico para activar el sentir, porque como hemos dicho, somos seres eminentemente emocionales que justificamos a través del lenguaje. Esta es una idea muy maturaniana. Justificamos a través del lenguaje nuestra razón, pero en realidad somos seres que nos emocionamos, que sentimos, luego pensamos y por último actuamos. Entonces la educación debe tener esta misma lógica didáctica, esta misma lógica microcurricular. La estrategia sería esa: el sentir, el pensar y el actuar activados a través de la pregunta y del conversar. Eso nos permitiría aprender con todo el cuerpo, porque la cognición no está solo en la cabeza.
la cognición y el intelecto está en todo el cuerpo. Aprendemos con todo el cuerpo. De hecho, hay muchas teorías neurocientíficas que afirman que las neuronas no están solamente en el cerebro, sino que están diluidas en todo el cuerpo. Y algunas teorías de la cognición humana, como por ejemplo la teoría de Gregory Bateson o de Fritjof Capra, plantean que incluso las plantas tienen cognición y no asumen la cognición solamente como una propiedad de los seres humanos o de los seres vivos, de los animales no humanos, sino también de las plantas. La mente sí la seguimos viendo no como un atributo que está en la cabeza, sino como una relación que se da entre seres humanos, entre seres vivos, o una relación con uno mismo, pero la cognición sí la asumimos en todo el cuerpo. Si nosotros desplegamos un proceso así, con esa concepción holística, con esa concepción integradora, con esa concepción sistémica, entonces creando un ambiente seguro, sensibilizando y concientizando a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y con una preparación amplia y profunda de nosotros los educadores, pienso que así pudiéramos lograr una estabilidad en la salud mental de nuestros adolescentes y jóvenes, para que no piensen en suicidarse como primera opción, quitarse la vida. Porque el tema de las redes sociales, el tema del aislamiento social, de la presión social y académica, pudieran ser factores, causas que están llevando a los jóvenes a tener como primera opción dejar de vivir. Yo siempre he dicho que cuando una persona se suicida, en el fondo, detrás de ese acto de ese joven, hay un problema educativo, hay un problema formativo, porque una persona bien educada, una persona bien formada, que sea capaz de autogestionar sus emociones, que sea capaz de autocuidar su salud mental, no decide por quitarse la vida ante una situación, ante un problema. No sería el suicidio la primera opción. Un joven que sea capaz de autocuidar su salud mental, que sea capaz de autogestionar sus emociones, pues elige la vida, elige la alegría, elige la paz, el sosiego, la tranquilidad, elige la felicidad, elige la vida ante la muerte. Y la educación, la pedagogía debe tener esto en cuenta. Entonces, pudiéramos llegar a la conclusión, mi conclusión muy humilde, gracias a todas estas preguntas, es que la función de la neuroeducación es configurar una pedagogía, un currículo y una didáctica para la vida. O sea, para mí eso sería lo más importante. Construir desde la neuroeducación, o como decía el profe, desde la propia educación, porque en realidad neuroeducación, deconstruyendo el título de esta conferencia, sería una tautología, sería una redundancia, porque no habría educación sin neuro, porque se aprende es con el cerebro y se aprende es con la mente, pero se le coloca el prefijo neuro como para enfatizar en que debemos tener en cuenta el funcionamiento y la dinámica neuronal. Entonces, una neuroeducación sería la construcción de una pedagogía, un currículo y una didáctica para la vida. Esa sería la reflexión que puedo hacer, agradeciendo esas preguntas tan importantes. Doctor Alexander Ortiz, muchísimas gracias. Nos disculpamos con las personas que han hecho algunas preguntas por el chat, porque debemos cerrar en este momento, pero el doctor Alexander Ortiz ha dejado muy amablemente su teléfono para que puedan continuar la conversación. Muchas gracias, doctor. Un abrazo desde Tunja. Gracias a ustedes. Me escriben por WhatsApp y seguimos conversando. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien también las personas que están en línea. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Feliz tarde. Muy amables.